capítulo 20, de los versos 1 al 10. Es la escena de la resurrección del Señor Jesucristo, descrita según el Evangelio de Juan. Vamos, en todo caso, a hacer una oración primeramente. Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana a través de las Escrituras, que el testimonio que ellas nos dan, que es fiel y verdadero, haga aumentar la fe en nosotros y que también despierte la fe en aquellos que todavía no creen en ti. Ayúdanos y bendícenos a través de tu poder. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho real y es un hecho histórico que es central para la fe cristiana. Quizá no hablamos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo lo suficiente, no lo hacemos tan a menudo, tal vez, pero es una de las verdades fundamentales para nuestra fe. Muchas veces se habla de la muerte del Señor Jesucristo y seguramente se habla menos acerca de su resurrección, pero la Escritura es clara en cuanto a la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y como algo fundamental para nuestra fe, hemos de recordar la resurrección del Señor Jesús y siempre debería estar presente en nuestro corazón, en nuestra mente y también en nuestra vida diaria y en nuestra meditación. Porque si hay una verdad que nos impulsa a vivir nuestra fe, si hay una verdad que hace que nuestra predicación no sea vana, y si hay alguna verdad que nos dé esperanza de resurrección en el futuro, esa verdad es la resurrección en carne y hueso real de nuestro Señor Jesucristo. La gente tiene diferentes teorías acerca de la resurrección para todos los gustos. Van desde aquellos que dicen que no resucitó, otros que lo hizo pero de una manera así o asá. Como siempre, el mundo siempre va a opinar y va a decir la suya. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo resucitó y Él se levantó de los muertos y Él dio testimonio y Él fue visto por sus discípulos en muchas ocasiones y esos discípulos dieron testimonio a los demás acerca de esta verdad que no podemos dudar. Y ojalá que el Señor aumente nuestra fe en este día para que la resurrección del Señor Jesucristo sea real como la vida misma, porque así es, real como la vida misma. El Señor resucitó y Él está vivo y un día Él va a regresar. Entonces, Juan 20 del 1 al 10 nos relata la escena de la resurrección del Señor Jesús con las siguientes palabras. Juan 20 del 1 al 10 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Lo primero que vamos a hacer con este texto que nos describe la resurrección del Señor Jesús es hacer un pequeño resumen de lo que está ocurriendo aquí. Y lo primero que observamos es que vemos a María Magdalena, seguidora del Señor Jesucristo, una mujer amada por Él, y ella también amaba al Señor como otras mujeres que le seguían. Y nos dice la Escritura que María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cómo sería estar allí, hermanos? ¿Cómo sería estar en ese tiempo, en esa vivencia, en esa experiencia del sepulcro abierto del Señor Jesucristo? ¡Qué maravilla, qué privilegio poder vivir lo que esta hermana nuestra pudo experimentar! Con sus ojos pudo ver ese lugar donde el Señor Jesucristo en carne y hueso fue colocado, y esa mañana fue allí y ese sepulcro real que existió tenía la piedra quitada. Tenía la piedra quitada porque el Señor Jesucristo había resucitado con poder desde los muertos, como prometía Él mismo y como las Escrituras avanzaban ya desde antes. Y Él salió de la tumba con poder y esa piedra fue quitada. No importa lo grande que fuera la piedra, nos da igual que fuera grande o pequeña, no importa lo grande porque el Señor Jesucristo resucitó y salió de esa tumba con poder. Y esa es la realidad. María Magdalena vio la piedra quitada y entonces ella lo que hace es, va a avisar. Ella va a avisar de lo que está ocurriendo. Ella da testimonio a Pedro y al otro discípulo. Nos dice el versículo 2, entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces María Magdalena observa que la piedra está quitada del sepulcro y lo que ella hace es avisar a los discípulos de manera específica. Ella avisa a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo parece bastante seguro que era Juan. Hay dos pistas importantes. La primera es que dice aquí al otro discípulo, versículo 2, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquel al que amaba Jesús. Sabemos que Juan era, por decirlo así, el discípulo amado, ¿verdad? Y también estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio según el discípulo Juan. Y los comentaristas dicen que aquí puede haber habido un acto de humildad de parte del propio autor del Evangelio, no queriendo mencionar su propio nombre, como un acto de humildad. Lo cual, si fuese así, y que parece que es así, aún, por decirlo así, nos debe dar, este Evangelio tiene más peso, porque estaríamos hablando de un testigo ocular, quien está dando su propio testimonio de lo que él vio y experimentó en esa escena. Él mismo, con sus propios ojos, viendo lo que sucedió en la tumba del Señor. Entonces,
María Magdalena avisa a Pedro, avisa al otro discípulo, y estos dos discípulos van al sepulcro, van corriendo, nos dice la palabra de Dios, versículo 3 y versículo 4, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos salieron corriendo tras recibir la noticia, fueron a mirar el sepulcro. Nos dice el versículo 4 que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que no era Pedro, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces ahí los dos discípulos fueron corriendo a ver qué estaba ocurriendo, qué pasó en esa mañana. Y lo siguiente es que llegan ahí a la tumba del Señor, al sepulcro, y empiezan a ver las evidencias. La palabra de Dios nos describe las dos experiencias que ellos tienen entre el versículo 5 y el versículo 8. Dice el versículo 5 que primeramente el otro discípulo, que sería Juan, dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces este discípulo se asomó a la tumba abierta, al sepulcro abierto, y vio los lienzos. Esos lienzos existieron, hermanos. Eran las ropas, los tejidos que se utilizaron en la sepultura de nuestro amado Señor Jesús. Y este hermano, este discípulo, se asomó y vio los lienzos ahí puestos. Eran tejidos reales, tejidos como los que nosotros podemos palpar. No era una fábula, no es un cuento, es la realidad. Fue la realidad. El Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, como nos dice la Escritura. Y se nos dice que aquí el discípulo no entró, se asomó, vio los lienzos allí, porque el cuerpo del Señor Jesús ya había sido levantado, el Señor Jesucristo ya se había ido de la tumba por su propio pie, y este hermano vio esos lienzos allí puestos, pero no entró. Pero después vino Simón Pedro. Simón Pedro, sabemos un poquito acerca de su carácter. Era un hombre más decidido, más impulsivo, y parece que no tuvo problema en meterse al sepulcro nada más llegar, ¿verdad? Nos dice aquí la Escritura que luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. De una, entró en el sepulcro y dice aquí, y vio los lienzos puestos allí. Y vio los lienzos puestos allí. Al igual que su compañero, al igual que los otros, que el otro discípulo. Yo me pregunto, ¿por qué en dos versículos seguidos se utiliza la misma expresión? Para el primer discípulo se dice aquí, versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Eso se dice para el primer discípulo. Pero para Pedro se dice en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y dice otra vez, y vio los lienzos puestos allí. ¿Por qué será este detalle, hermanos? Se podría haber dicho, los dos entraron y vieron y listo, y ya está. O simplemente se podría haber dicho,
en general, los lienzos utilizados para la tumba del Señor, para su sepultura, allí estaban, pero no. Se dice que el primer discípulo vio los lienzos y después se dice que Simón Pedro vio los lienzos. Se está dando un énfasis a lo que ellos observaron con sus propios ojos, la realidad. Los lienzos del Señor Jesucristo allí estaban, eran reales, como la vida misma. Cristo Jesús se levantó de los muertos y esa es una realidad, es una gran verdad, es la gran verdad de la Biblia, que nuestro Señor resucitó con su cuerpo para después ser levantado al cielo, como dice Hechos de los Apóstoles, para ser recibido arriba en su ascensión. Entonces, vemos aquí que los discípulos ven la evidencia de la resurrección, no solamente los lienzos, también observan, ¿verdad?, el sudario. Versículo 7, el sudario. El sudario son unas telas, unos lienzos también, unos tejidos que se utilizaban para tapar la cara, el rostro del fallecido. Y nos dice la santa palabra de nuestro Señor que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esta era la evidencia que vieron los discípulos, y después los discípulos regresan a juntarse nuevamente con el resto de discípulos en el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a ir a por las aplicaciones, hermanos, porque es importante la resurrección del Señor Jesús para ti y para mí en esta mañana. ¿Por qué es importante para nosotros? Este es el primer punto práctico para nosotros, la centralidad de la resurrección. La centralidad de la resurrección. La resurrección es muy importante, tenemos que darle mucha importancia. Hemos de hablar de Jesucristo crucificado, pero también resucitado de los muertos. Y la resurrección del Señor es importante porque acredita nuestra predicación y verifica nuestra fe. Si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Dice Primera de Corintios, lo sabemos, Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, es un texto que nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Y Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 14, dice Pablo a los corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que tanto nuestra predicación como nuestra fe dependen de este hecho. Si el Señor Jesucristo no resucitó, de nada sirve que prediquemos. No valdría la pena, sería una tontería predicar de un Cristo no resucitado. Y también vana sería nuestra fe, sería una fe muerta, una fe inútil, una fe que no tiene vida, porque estaríamos hablando de un Cristo no resucitado y nada tendría sentido. Pero si Él verdaderamente resucitó, prediquémosle. Prediquemos con ánimo, prediquemos con fe, porque el Señor Jesucristo vive. Amén. Y Él está vivo, y por lo tanto, como Él está vivo, nuestra predicación es verdadera y nuestra predicación es poderosa y viva, al igual que nuestra fe. Y esto tiene que animarnos,
Muchas veces nos cansamos, muchas veces ¿quién escucha nuestro anuncio? Decimos, ¿no? Muchas veces bajamos los brazos, muchas veces nuestra fe mengua, muchas veces pensamos que de qué vale seguir predicando. Pero la palabra de Dios hoy nos anima a seguir propagando el nombre de Cristo Jesús, quien está vivo, quien resucitó, quien está a la diestra del Padre, cuyo espíritu está en nosotros también, y un día vendrá a juzgar a este mundo. Y nuestra fe también viva es. Nuestra fe es verdadera. Creemos en algo que es real. Por lo tanto, debemos animarnos. Y también importante es la resurrección del Señor Jesús para nuestra esperanza futura. Dice también 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Puesto que el Señor Jesucristo resucitó, del mismo modo nosotros los creyentes vamos a resucitar al igual que Él. Nuestro cuerpo se va a levantar cuando Él regrese y seremos vivificados y vamos a vivir por la eternidad con un cuerpo, sí, con un cuerpo diferente al que tenemos ahora, capaz de vivir por la eternidad. Va a ser un cuerpo eterno, va a haber una continuidad porque vamos a ser resucitados en cuerpo y alma, pero también va a haber cierta discontinuidad, porque ya no va a ser este cuerpo de muerte el cual tenemos ahora, será un cuerpo distinto, preparado para alabar a Dios por la eternidad y vivir de una manera real por los siglos de los siglos en la nueva Jerusalén, que es la casa de nuestro Padre. Entonces, hermanos, esto nos tiene que animar. La resurrección del Señor Jesucristo es el motor de nuestra predicación. Sigamos predicando. Nuestro mensaje es verdadero. Nuestro mensaje es real. Nadie tiene a un Dios como el nuestro. Todas las religiones lo que tienen es un profeta muerto, nada más. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, el cual vive. Los demás profetas murieron y ahí están. Pero el Señor Jesucristo se levantó de la tumba y hoy reina y volverá a este mundo. Una segunda cosa que vemos aquí en la resurrección del Señor es cierta incredulidad o ignorancia ante la resurrección. María Magdalena no terminaba de entender o no terminó de creer al principio lo que estaba ocurriendo. Como ser humano, lógicamente, no es difícil entender que le costara creer que el Señor Jesucristo había resucitado. Así que vemos en ella un poquito de confusión, porque ¿qué ocurre con María Magdalena? Aquí en el versículo 2 dice que ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esa fue la reacción de María Magdalena al ver el sepulcro abierto. Esa fue la teoría que ella pensó en un primer momento, que alguien se había llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
ella, con buena intención, yo me imagino, por supuesto, estaba confundida, simplemente no sabía qué había ocurrido y su mejor teoría era que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no se sabía dónde habían puesto el cuerpo. Ella daba por hecho que el Señor no había resucitado. Ella creía que el cuerpo había sido robado o colocado en otro lugar, lo cual era un problema, ¿no? Entonces, sin entrar en lo que no podemos saber, que es el corazón de nuestra hermana, la cuestión es que aquí hay ignorancia. Aquí hay ignorancia de lo que pasó con el cuerpo del Señor Jesús, porque la verdad, los hechos reales, es que el Señor Jesucristo resucitó con poder de la muerte. Él había sido levantado, sus lienzos habían quedado ahí, el sudario había sido incluso doblado y puesto ahí como alguien poderoso que se va con suficiencia de esa tumba y deja la muerte atrás. Esa piedra es quitada con toda suficiencia. Eso es lo que ocurrió. El Señor Jesús resucitó con poder. Pero nuestra hermana no era consciente de esa realidad. Seguramente después el Señor fue obrando y fue creciendo en fe a través del testimonio de los discípulos, y hubo un proceso, ¿no?, de aceptar y de asimilar y de gozarse en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquí hay una cosa importante, hermanos. Nosotros no podemos ser como María Magdalena. Nosotros hemos de tener un entendimiento preciso de lo que ocurrió. Nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue resucitado. Sabemos los detalles. Hemos de comprender la verdad. No podemos ser como los discípulos de la época, los cuales tenían confusión. Y hemos de crecer también en nuestro entendimiento de esta realidad que es la resurrección del Señor Jesucristo. Es muy llamativo también que un poquito después se nos dice que el otro discípulo que fue con Pedro, creyó. Se dice que vio y creyó, y se nos dice que creyó porque aún no habían entendido la Escritura. Entonces hay una mezcla de entender y de creer, porque era un discípulo al fin y al cabo. Pero en ese día, cuando el discípulo amado estuvo en esa tumba y vio, hubo una madurez en su fe. Hubo un paso en su fe, hubo más seguridad, fue algo más real para él. El estar ahí, el Señor le entregó una porción más de fe para creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos esa porción de fe también. Necesitamos crecer en nuestra fe de estos hechos. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea nuestra fe en la resurrección del Cristo crucificado y resucitado, mayor será nuestra seguridad y pasión por la predicación del Evangelio. Mayor será nuestra fe y también viviremos más gozosos porque estaremos más seguros de nuestra esperanza eterna. Porque si Él se levantó de los muertos, nosotros también seremos levantados. Así que hemos de ir dejando atrás esa incredulidad, esa ignorancia, no necesariamente malintencionada, y hemos de crecer en fe ante la resurrección del Señor Jesús. Ha de ser un hecho de meditación nuestra, diaria. El Señor Jesucristo resucitó.
Tercer punto, voy a decirlo muy rápido, pero también es importante: evidencias físicas de la resurrección. Estamos ante un hecho histórico. Esto ocurrió. Es tan real como la vida misma, o real como que yo estoy tocando esta madera en este momento. Cristo resucitó. Hubo una piedra que fue quitada. Hubo un cuerpo que ya no estaba ahí y que nadie pudo encontrar. Nadie pudo encontrar, ni siquiera los malos intencionados que habrán querido desacreditar este milagro que fue la resurrección de Cristo. Nadie pudo encontrar el cuerpo del Señor Jesús, porque el Señor se levantó y se fue. Los lienzos eran de verdad, eran lienzos. El sudario también. Dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto a mí me dio que pensar un poco, hermanos. No sé qué impresión os da a vosotros este detalle, pero alguien enrolló el sudario. No sabemos qué ocurrió exactamente, no tenemos testimonio, ¿me entendéis?, de el evento, esos segundos en los que Cristo se levantó. No sabemos si Él enrolló, probablemente, o un ángel, no lo sabemos, pero no importa. Pero ¿qué piensas tú cuando ves una cama, una habitación de hotel ordenada y demás? Yo lo que entendí de ese pequeño detalle, no tiene mayor importancia, hermanos, es secundario, pero si algo podemos apreciar de ahí es que hubo tiempo, hubo suficiencia, hubo poder para incluso enrollar tranquilamente. No fue algo a la prisa, no fue alguien que lo robó, no. Fue el Señor Jesucristo levantándose de la muerte, demostrando su poder sobre ella, enrollando el sudario, dejándolo ahí, como diciendo: no es gran cosa para mí, me he levantado, soy el Señor. Ahí tienen el sudario ordenadito, aquí se los dejo. Gloria a Dios por su suficiencia, su poder, saliendo de esa tumba con poder. Rey de reyes, Señor de señores, resucitado y vivo, y Él vendrá a juzgar cuando Él vuelva. Evidencias físicas de la resurrección. Fue un hecho histórico y real. Vamos terminando. Ante todo esto tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta de fe. De hecho, te voy a decir algo. Todo este Evangelio de Juan fue escrito para que tú creas en el Señor Jesucristo y tengas vida eterna. Ni más ni menos. Aquí el discípulo, el autor del libro, escribe este Evangelio para que nosotros creamos, para que dejemos la incredulidad, para que nos rindamos al Señor Jesucristo, para que creamos con fe que todo lo que Él hizo y dijo es verdad, para que creamos que Él es el Señor, para que Él sea nuestro Dios, para que tú te conviertas, para que tú dejes tu vida alejada de Él y reconozcas que Él es el Señor y entregues tu vida y no seas incrédulo, sino que seas creyente, como le dijo a Tomás. Entonces, aquí hay una respuesta de fe ante estos hechos históricos. Hay una respuesta de fe de parte del discípulo. Dice aquí en el versículo 8:
Entonces entró también el otro discípulo, que sería Juan, el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, ¿no? Juan y Pedro fueron corriendo, Juan se adelantó, pero Juan llegó ahí, solamente se asomó, ¿no? Después vino Pedro, sí que entró directamente, y después Juan también entró, y fue ahí en esa tumba, fue ahí en ese lugar cerrado, fue ahí cuando sus ojos vieron el lienzo, vieron el rollo de la ropa ahí. Estando en ese lugar fue ahí cuando Dios tocó su corazón de una manera especial. Porque dice, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y creyó. Todo tenía sentido para él. Dios había tocado su corazón. Él veía los lienzos ahí, veía el sudario ahí, sabía, llegó a la conclusión porque Dios se lo había mostrado, sabía que todo esto es real, real como la vida misma o más. Vio y creyó. Nosotros hoy no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero podemos ver, y tú puedes ver con los ojos de la fe. Y tú dirás, bueno, si no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Pero eso es mentira. Porque muchos vieron y no creyeron. Más bienaventurados los que, no habiendo visto, creyeron. Hoy nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucitó porque Dios nos ha dado una fe preciosa para saberlo. Y en nuestro interior hay una seguridad sin sombra de duda porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Entonces vio y creyó. Nos dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la finalidad de lo que estamos haciendo hoy, para que tú creas en el Señor Jesucristo, en que Él es real, y que creyendo tengas vida eterna en su nombre. Una respuesta de fe ante estos hechos. Una fe que también va, este es el punto 5, una fe que también va acompañada de entendimiento de la Escritura. La fe cristiana tiene que ver con la Biblia. No creemos en fábulas que están por ahí, sino que creemos en lo que está revelado. Y aquí también sucede algo, y es que el discípulo tiene una experiencia personal que le hace tener seguridad en lo que ocurrió, pero también hay un entendimiento de la revelación escrita, que es la Escritura, porque las dos cosas van juntas. Fijaos aquí que dice que este hermano vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Entonces, no solamente este discípulo tuvo una experiencia emocional, personal en su corazón, sino que también llegó a un entendimiento de saber que eso que él vio era el cumplimiento de la Escritura. Tiene que haber un entendimiento de la verdad de la palabra de Dios. Hay que comprender la palabra de Dios.
Es una fe, la nuestra, basada en verdades que entran por la mente, pero que después toman vida en nuestro corazón. Número 6. Testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección. Esto es lo que nosotros somos hoy. Testigos de la resurrección. Hemos de contar a otros acerca de este Jesús resucitado. Porque, ¿dónde vemos esto? Bueno, no vemos aquí un testimonio explícito de que María Magdalena y los 2 discípulos predicaran. Lógicamente lo hicieron, pero el testimonio implícito, en este texto me refiero, está en el versículo 10, porque dice: y volvieron los discípulos a los suyos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Eso quiere decir que cuando contemplaron estas maravillosas verdades, cuando vieron la tumba vacía, cuando vieron los lienzos, cuando vieron el sudario, cuando vieron la piedra movida a causa de la resurrección de nuestro Señor, ellos volvieron a donde estaban reunidos los demás discípulos. ¿Para qué? Para testificarles, para edificarles, para animarles, para alegrarles de que Cristo está vivo, hermanos. Eso fue lo que hicieron estos hermanos, al igual que todos los demás que vieron al Señor resucitado. El Señor Jesucristo se apareció resucitado, en su cuerpo resucitado, a otras personas, y esas personas dieron testimonio a su vez a los demás. Esa es nuestra labor. Si podemos resumir en algo la predicación de hoy, podría ser de esta manera: nuestra predicación, nuestra fe y nuestra esperanza son verdaderas. Son verdaderas. Podemos irnos por esa puerta con la confianza de que no estamos aquí en vano. Puedes pensar que los años que llevas y que llevarás caminando de la mano del Señor Jesucristo no son en vano. No has tirado tu tiempo, no has creído una fábula, estás en la verdad de Dios. Así que sigamos adelante, sigamos luchando la buena batalla de la fe. Volvamos una vez más a esa playa llena de incrédulos y de gente indiferente para anunciar que Cristo ha resucitado. Porque nuestra fe es verdadera. Porque lo que decimos es verdad. Porque Cristo resucitó. Y Cristo te ve hoy. Y Cristo puede entrar en tu corazón hoy también. Ríndete ante el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Amén.